Nuevamente por tu amor, tu fidelidad. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Tú eres un buen padre que nos amas, que provee. Es un buen padre que tiene cuidado de cada uno de nuestros corazones. Eres el mejor pastor, Señor, que pastorea nuestras almas, nuestros corazones y nuestros pensamientos a lugares tranquilos, de calma, de pastos verdes. Y lo único que nos toca, Señor, a nosotros es seguirte a ti, Señor, que nos va guiando en el camino hacia estos lugares. Te pedimos, por favor, en esta mañana que tu Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu Santo nos llene completamente y nos guíe a poner nuestros ojos en ti y poder, Señor, enfocarnos en lo que tu palabra nos quiere enseñar en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos en el libro de Romanos, estamos en el capítulo 3, ya lo hemos iniciado hace 2 semanas. En esta primera sección del libro, Pablo, después de haberles dicho a los judíos que ellos no tenían ninguna ventaja delante de Dios el día de su juicio por el hecho de tener la ley, de conocer la voluntad de Dios, de conocer sus promesas, de haber tenido la revelación de Dios a través del Antiguo Testamento, a través de la Torá. Esto Pablo se los dice para primero votar todo argumento que ellos tenían respecto a la ley, pensar y creer que eran más, ¿verdad?, que tenían mayor favoritismo delante de Dios en el día del juicio, a diferencia de los gentiles. Pablo ahora en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, comienza a decirle a los judíos: bueno, ¿qué ventaja tenemos como judíos? Porque algunos dudaban, diciendo: bueno, entonces, Pablo, ¿qué si la ley no nos da ningún beneficio, entonces ¿para qué la tenemos? Pero Pablo entonces les dice: ustedes tienen una ventaja como judíos, y es que tienen el conocimiento. A diferencia de los gentiles, el pueblo de Israel, el pueblo judío, fue escogido por Dios para traer todo el consejo de Dios a través de ellos, a través de las escrituras, a través de la ley, a través de los profetas, revelándoles cuál era su voluntad, sus promesas, incluso la promesa de el Mesías, el Salvador que toda la tierra y toda la humanidad necesitaba. Entonces, Pablo les aclara que esa es la gran ventaja que ellos tienen, a diferencia de los demás que están en ignorancia. Pero esa ventaja de nada vale si no la reciben, si no la aplican, si no la estudian, si no la entienden y si, muy importante, si no vienen delante de Dios para que Dios les continúe dando el entendimiento para saber lo que Él quería darles a entender. Y comienza entonces Pablo a hablarles acerca de algunos argumentos con los que los hombres podían venir delante de Dios para refutar su justicia. Y el primer argumento que Pablo plantea, hipotético, es que ¿qué pasa si, habiendo Dios revelado su voluntad al pueblo judío, si ellos o muchos de ellos del pueblo no creían? ¿Iban a poner en duda la fidelidad de Dios a sus promesas? ¿Eso desacredita completamente que Dios es real? A lo que Pablo contesta: claro que no, porque Dios no depende de la fe o de la incredulidad de los hombres. Esto no lo afecta. Dios es Dios. Dios sigue siendo fiel a pesar de que creamos o no en Él. A pesar de nuestra fe o no, Él sigue siendo Dios, soberano, creador. Ahora, si usted pone la fe en Él, va a tener beneficios: paz, esperanza, va a poder obtener dirección por parte de Él para los pasos que usted tiene que dar en su vida. Entonces Pablo tira abajo el primer argumento. No es que si el pueblo cree o no cree,
va a aportar o desacreditar a Dios. Dios sigue siendo Dios. Y otro argumento que Pablo plantea es acerca de la responsabilidad que tiene el hombre. Porque algunos de ellos preguntaban, ¿cómo podía Dios condenar o castigar a una persona si por causa de su pecado, de su maldad, Dios era más glorificado? ¿Cómo Dios me va a juzgar si por causa de mi maldad ahora Él está glorificándose? Él está manifestando su poder y su gloria. Era otro argumento que Pablo hipotéticamente estaba planteando. Y eso porque él obviamente no era una idea errónea, una idea al azar que él estaba teniendo, sino que probablemente él estaba escuchando muchos de los argumentos que tenían los judíos. Pero entonces Pablo les dice en versículo 4 del capítulo 3, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, Dios puede usar las circunstancias de los hombres para glorificarse, pero Él no va a incitar a nadie a pecar para usar eso como un fundamento para Él glorificarse. ¿Sí me va a entender? El hombre tiene responsabilidad por sus decisiones, porque como vimos en Santiago, Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado, porque Él no tiene relación con el pecado, sino que de la misma concupiscencia o de las mismas pasiones del corazón de los hombres, ellos son tentados y por ende van a pecar cuando ceden al pecado, a la tentación. Y el ejemplo más grande que vimos respecto a esto es en los evangelios, con Judas, con los escribas, los fariseos, los sacerdotes, Poncio Pilato, quienes entregaron a Jesús para ser crucificado. Pero el hecho de que Dios haya utilizado esto para Él cumplir su voluntad, cumplir los tiempos predestinados del sacrificio de Jesucristo, esto no exime a cada uno de estos hombres por las decisiones de su pecado. Y esto no los justifica. Este es el argumento que Pablo está ilustrando. Este es el caso hipotético de que cómo Dios me iba a juzgar a Judas, a los fariseos, a Poncio Pilato, si por causa de eso Dios lo usó para cumplir su voluntad. Eso no es fundamentado, porque los hombres son responsables de sus propias decisiones. Está la voluntad soberana de Dios, pero también entra en interacción la responsabilidad del hombre. El hecho de que Dios utilice las circunstancias creadas como consecuencia de las decisiones de los hombres, eso es diferente. Dios interviene, como actualmente lo vemos. Guerras, luchas de poder, Dios interviene en medio de esto, pero no quiere decir que Dios esté detrás empujando a los hombres a tomar decisiones de pecado, de destrucción, de maldad. Pero Dios utiliza todo esto para manifestar su gloria. Pero cada uno de estos hombres que están tomando las decisiones de atacar y de hacer guerra entre ellos, etc., son decisiones de los hombres. Por causa del orgullo y la maldad que hay en su corazón, por causa del pecado que hay en su corazón. Ahora recordemos que estos primeros 3 capítulos del libro de Romanos, el enfoque de Pablo es mostrarle a toda la raza humana, tanto judíos como a gentiles, de que ninguno tiene favoritismo delante de Dios el día del juicio, de que todos son condenados a muerte, de que todos merecemos la ira de Dios. Ese es el punto de Pablo. Tirar abajo cualquier argumento que el hombre quiera venir para tratar de refutar delante de Dios.
con lo que quiera venir y defenderse delante de Dios. Es que yo no sabía. Ah, usted no sabía. Bueno, sepa que Dios le ha dado conciencia y esa conciencia te acusa también. Ah, es que yo soy judío, estoy bajo la ley, bajo el pacto de Abraham. Bueno, eso no te justifica. La circuncisión no te justifica porque no es por obras, es por fe a través de Jesús. Entonces, Pablo está en este proceso de tirar todo argumento abajo. Y hoy vamos a continuar con la última sección de estos 3 capítulos, en donde Pablo, el enfoque ha sido hablar acerca de la justicia de Dios, principalmente del aspecto de su ira y de la culpabilidad de los hombres. Entonces vamos al versículo 9 y dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo hablando acerca de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Este es el resumen, la conclusión de Pablo. Tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Todos son acusados. Y ahora Pablo va a comenzar, como si estuviera delante de un tribunal, va a plantear una acusación fundamentada en las Escrituras en contra de toda la raza humana, incluido él. Lo va a seccionar en 3 puntos. Veamos primero en versículo 10 al 12. Dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este conjunto de versículos, Pablo está usando el Salmo 14, versículo del 1 al 3, y el Salmo 53, versículos del 1 al 3. Y este conjunto de salmos está describiendo quién es la persona en su estado natural de pecado. Naturalmente, el ser humano tiene la tendencia a no ser justo, a buscar siempre lo malo, no a buscar a Dios, a desviarse naturalmente por preferencias, inclinaciones, decisiones, y no están buscando hacer el bien, sino que muchas veces están buscando hacer lo que beneficia su propio corazón, sus propios beneficios, sus propios intereses. Entonces, en esta sección, Pablo está señalando quién es, describiendo quién es la persona que está naturalmente bajo pecado. Y eso nos describe a todos. Sea que estemos con el Señor en nuestra vida o no. Y vamos a comenzar a comprender por qué es que tenemos una lucha constante con nuestra carne. Es por esto mismo. Porque este cuerpo, naturalmente, en su estado de pecado, va a tener una inclinación hacia el mal. No va a querer estar sometido bajo la voluntad de Dios. No va a querer ser dominado por Dios, por su verdad. O sea, va a querer actuar de manera deliberada. Pero veamos la palabra justo, o ese título, esa descripción de justo, bíblicamente. Dice: el justo es aquella persona que piensa, siente y actúa completamente conforme a la voluntad de Dios. Piensa, siente y actúa completamente conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo hace de que su corazón y en su vida sea intachable, sea perfecta, no necesite rectificación. Ahora comprendemos de que por qué no hay ningún justo, ¿verdad? En la raza humana no hay ni siquiera uno. Porque todos tenemos la tendencia, muchas veces, cuando aparece la tentación, a querer ir, ya sea en pensamiento, en sentimiento o en acción.
Pero ¿quién encaja entonces en ese perfil? Solamente nuestro Señor Jesucristo, quien siendo 100% Dios, vino a hacerse 100% hombre, y Él se alineó completamente a la voluntad de Dios. Nunca pecó, permaneció fiel, puro y limpio y santo hasta el final. Y esto lo convierte, ¿saben?, en el único justo, con toda la autoridad y potestad del Padre, para venir y emitir un justo juicio sobre todos los demás hombres. Y darnos un ejemplo también de cómo deberíamos de vivir. El siguiente punto es versículo 13, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Acá Pablo menciona el Salmo 5, versículo 9, el Salmo 140, versículo 3, y acá en el último versículo 14 es el Salmo 10, versículo 7. Y este conjunto de salmos describen lo que una persona en su estado natural de pecado dice. ¿Lo notan? Menciona la garganta, la lengua, los labios, la boca. Está describiendo lo que dice normalmente la persona que está en su estado natural de pecado. Y sabe, esto me recuerda a cuando Jesús confrontó a los fariseos que estaban criticando a sus discípulos porque no se habían lavado las manos a la hora de comer. Que Jesús les dijo: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, lo que lo contamina. Y en Lucas capítulo 6, Jesús también habla acerca de que, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque todas estas descripciones que vemos acá, acerca de maldad, maldición, veneno, amargura, murmuración, póngale usted el nombre, maldición, o sea, malas palabras. Todas estas cosas salen del corazón. Por eso es que el corazón no es de fiar, porque está atado a un cuerpo de pecado. Entonces somos culpables ya no solamente por quiénes somos, sino también por lo que decimos. Y esto no hace diferencia de si usted está con el Señor o no. Porque cuando el enojo, la ira, el orgullo se apodera de usted, ¿qué es lo que sale de su boca? Muchas veces. Cuando se le acaba la paciencia, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Muchas veces. Y después, eso sí, cuando estamos en Cristo y Él está en nuestro corazón, Él y su Espíritu son nuestro filtro. Porque luego de que hemos abierto nuestra boca y toda esta suciedad ha salido de nuestro corazón, el Señor viene y trae convicción de arrepentimiento a nuestros corazones. Y entonces venimos delante de Él y: Señor, sí, hice mal, perdónanos. Y esa es la ventaja. Esa es la ventaja que tenemos cuando Cristo está en nuestro corazón, de una convicción de arrepentimiento y que Él trata esas áreas en nuestra vida. Porque nuestra naturaleza de pecado es imposible, va a salir constantemente. Hay amargura, hay dolor, hay quebranto en nuestros corazones. Y todo eso sale conforme hablamos. Versículo 15 dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En esta sección, Pablo está hablando o está describiendo lo que naturalmente la persona de pecado hace. Son acciones. Que lo que hacen sus pies se apresuran para derramar sangre.
hay quebranto, desventura, o sea, no hay un objetivo claro en su vida, en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. Y muy importante el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, actúan y caminan deliberadamente, no hay ningún filtro. Este conjunto de versículos, Pablo menciona Isaías capítulo 59, versículo del 7 al 8, y también el Salmo 36, versículo 1. De nuevo, Pablo está acusando a la raza humana para tirar abajo cualquier argumento que el hombre quiera levantar delante de Dios. Es que yo soy buena persona, es que yo ofrendo, es que yo voy siempre a la iglesia, o no, es que yo soy una buena persona y no necesito pedirle perdón a nadie. Mi vida nunca ha sido de alcoholismo ni de drogas en absoluto. Como el joven rico que vemos en los evangelios, que ha querido cumplir los mandamientos, todos precisamente, intachablemente, pero hay problemas en el corazón. Pablo está tirando abajo todo argumento que queramos traer delante de Dios, que nos quiera justificar delante de Dios. Entonces, nos damos cuenta de que todos somos culpables por lo que somos injustos, por lo que decimos y por lo que hacemos. Y nos damos cuenta de que esta descripción es como un escáner de nuestra vida, estemos en Cristo o no. Y esto nos ayuda a comprender de que tenemos una lucha diaria con nuestra carne. Es diaria. Una lucha continua en nuestra carne. No podemos confiarnos. Podemos tener un tiempo hermoso delante de Dios, en su presencia, pero 5 minutos después algo sucede y explotamos en ira, en enojo, o simplemente tentados hacia áreas que nos apasionan en nuestro corazón. Y esa lucha continua nos lleva a comprender de que no debe haber presión sobre cada uno de nosotros. Usted no tiene que guardar una imagen delante de Dios. El Señor sabe quién es usted, quién soy yo. Las apariencias que tenemos que tener entre nosotros, muchas veces, el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Que somos peores personas que lo que la gente piensa o ve. Porque hay mucha suciedad y pecado en nuestra carne. La única ventaja que podemos tener es que el Señor Jesucristo, al habitar en nuestra vida, en nuestro corazón, Él trae luz en medio de todas esas tinieblas y comienza a traer luz a diferentes áreas de nuestra vida para que podamos comprender de que estábamos en tinieblas. Y eso es lo que convierte que cada uno de nosotros podamos ser humildes y decirle: Dios, de verdad no tengo nada, o sea, ¿qué puedo decir? Es cierto, soy pecador, no tengo nada con lo que puedo argumentar su juicio, soy culpable, merezco su ira. Pero ahí es donde podemos comprender la gracia. Ahí es donde la presión como pastor, digo: Señor, yo no estoy exento de la tentación y el pecado. Y sí, necesito tener un buen testimonio, pero comprendo que hay una lucha diaria y entonces ese peso se quita de mis hombros para comprender de qué es la gracia. Es la misericordia de Dios que nos tiene acá. Es su fidelidad, es su amor, son sus promesas. E igual con cada uno de ustedes. Cuando en su trabajo o en cualquier lugar dicen: no que usted era cristiano, o no que usted va a la iglesia, ¿para qué? Si sigue siendo la misma persona. Bueno, hay dos temas ahí. El Señor está trabajando en su vida, pero comprenda de que
Usted no puede luchar solo con su carne, porque naturalmente hay pecado. Pero la cosa es esta: buscar la gracia y la misericordia de Dios. Gracia y misericordia que no vas a encontrar entre los hombres muchas veces, solamente en el Señor. Así que Pablo ha terminado su acusación diciéndole a la raza humana: ustedes son culpables de adentro hacia afuera, por lo que son, por lo que piensan, sienten, dicen, pero también por sus acciones. ¿Quién se va a librar? Nadie. Y veamos lo que dice el versículo 19, porque vamos a comprender el propósito de la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los judíos. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Comprenden? Pablo les está diciendo a los judíos: ustedes que están bajo la ley se hizo para cerrar sus bocas. Básicamente, para silenciarlos, para que cualquier argumento que usted quiera traer delante de Dios, de que haya recibido o no haya recibido la ley, las promesas, usted se quede en silencio delante de Dios, no teniendo ningún argumento. Y también la ley está no solo para que usted juzgue sin juzgarse usted, sino que la ley está para que usted comprenda de que todos están bajo pecado. Y que al final del versículo 19 dice: para que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, todo es todo. Desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos de este mundo. Todos están bajo el juicio de Dios. Usted y yo vamos a estar delante del tribunal de Dios. Y cada uno recibiremos conforme a nuestras obras. Si son obras de arrepentimiento y entregar nuestra vida a Cristo, recibiremos justificación y salvación. Pero si no hemos entregado nuestra vida a Cristo, recibirás una condenación eterna. La ira de Dios. Es así, de simple. No hay término medio. El momento es ahora para encontrar quién nos justifique, para buscar a quién nos justifica. Versículo 20. Y este versículo es por si acaso quedaba alguna duda, por si acaso algún argumento anduviese por ahí, alguna endija los judíos o los gentiles quisieran buscar para argumentar delante de Dios. El versículo 20 nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí Pablo está fulminando cualquier esperanza que tuviesen los judíos respecto a la ley y los gentiles respecto a ser buenas personas, de buena conciencia. O sea, cada uno de nosotros somos gentiles. El hecho de que usted sea una buena persona y tenga buenas intenciones, eso no lo justifica delante de Dios, no es por obras. El Señor no te va a justificar por obras. Y sabe, lastimosamente, el error que muchos cometen es venir delante de Dios solos, tratando de presentar sus credenciales, tratando de justificarse delante de Dios, pero solos. Ese es el peor error, porque solos delante de Dios ya vemos que no hay cómo poder argumentar, cómo podemos presentar nuestro caso para buscar ser exonerados de toda culpa. No la hay. La única manera en la que podemos presentarnos delante de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Solamente a través de Él. Entonces nos damos cuenta de que ¿quién es justo? Ninguno, solo el Señor.
¿Quiénes son pecadores? Todos somos culpables, merecemos la ira de Dios, somos merecedores de su castigo, todos. El propósito de la ley es que cada uno de nosotros seamos inexcusablemente condenados delante de Dios. Que podamos comprender de que no hay manera en que podamos estar solos delante de Dios para buscar ser librados de toda culpa, sino más bien el conocimiento de la ley nos confronta y nos acusa. El hecho de que tengamos esta ventaja, porque hoy nosotros tenemos la ventaja de tener todo el consejo de Dios. El hecho de tener esta ventaja, de poder tener el conocimiento, el entendimiento, de poder leer la palabra de Dios, esto nos confronta, nos acusa. La palabra de Dios es ofensiva para este mundo, es confrontativa, te señala. Y por eso es que muchos no quieren tener nada con Dios. Por eso es que muchos se sienten, quieren hacerse los duros, orgullosos delante de Dios, pero en realidad lo que hay en la profundidad del corazón es miedo y temor de ser confrontados con la verdad. Y por eso prefieren permanecer en ignorancia que venir a la luz de la verdad. Porque entonces su estructura de orgullo, de imagen, su estatus de vida se puede venir abajo cuando el Señor confronte y traiga convicción al corazón y quebrante su vida. Porque la ley, la palabra de Dios, nos confronta, nos raspa, nos moldea y nos trae convicción. Y aquí entonces Pablo ya termina esta primera sección de los primeros 3 capítulos, hablando acerca de la justicia de Dios, principalmente desde el aspecto de la ira de Dios, de la culpa del hombre, de la responsabilidad del hombre, de la responsabilidad de la raza humana, para entonces, versículo 21, hacer una transición que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ahora, después de haber desarmado completamente a la raza humana, de haberla desnudado completamente de cualquier argumento, ahora Pablo va a comenzar a vestirlos de esperanza, hablándoles acerca del que justifica, de la gracia y de la misericordia de Dios, del otro aspecto de la justicia de Dios, que es su misericordia. Pero esto va a ser para la próxima semana. En conclusión, para hoy, hemos visto que somos culpables delante de Dios por lo que somos, ¿verdad? En un cuerpo de pecado por naturaleza. Somos culpables por el pecado que hay en nuestros corazones, que es de donde proviene lo que decimos. También somos culpables por las obras que hacemos en la naturaleza de nuestro pecado. Así que somos acusados justamente delante de Dios. Somos acusados justamente. Y de nuevo, el peor error que podamos cometer es venir solos delante de Dios. Pero la esperanza para todos es que tenemos a disposición el único abogado que verdaderamente nos puede justificar. Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, respecto a lo que habla la acusación del pecado contra cada uno de nosotros, este versículo dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Él es nuestro abogado ante su Padre. Él es el único que nos puede justificar. Él es el único camino. Así que olvidémonos de venir solos delante de Dios. Olvidémonos de buscar excusas de por qué no buscamos a Dios, de por qué no hemos entregado y rendido nuestra vida al Señor. Porque no hay justificación, no hay excusa válida, no hay un buen fundamento para desmarcarnos. El día de hoy tenemos oportunidad de entregar completamente nuestra vida al Señor. Después de salir de aquí no sabemos. No sabemos si vamos a poder abrir los ojos el día de mañana. No sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder comprender de que solamente es a través de Jesús que podemos ser justificados delante de Dios. No son nuestras obras, nuestra apariencia, nuestra religiosidad y venir todos los días a la iglesia. Solamente nuestra fe en Jesucristo es lo único que puede salvarnos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu bondad, por el poder de tu sangre que es la que nos limpia. Y entendemos, Señor, a través de tu palabra que no es por obras, no es por esfuerzo, no es por capacidades, no es por cuánto tenemos o cuánto no tenemos. Todo es acerca de Jesús. Somos culpables todos y solamente Jesucristo es el único que puede justificarnos delante de ti, Dios. Ayúdanos, por favor, no solamente a comprender, a interiorizar esto, Señor, sino que también a poder compartirlo con los demás, para que cualquier argumento que los hombres quieran tener, que la sociedad quiera tener delante de ti, puedan comprender de que nada va a resultar, nada los va a justificar. Su ignorancia no los va a justificar. Su sabiduría no los va a justificar. Su religiosidad no los va a justificar, sino solamente una relación verdadera y personal contigo, Señor Jesús. Glorifícate, por favor, en nuestras vidas. Moldéanos, Señor. Quita toda presión de la imagen que queramos venir, con la que queramos venir delante de ti. Quita todo pensamiento que esté argumentando en las obras que hacemos de nuestro servicio en la iglesia, que eso es lo que nos da valor o nos justifica delante de ti. Quítalo, Señor. Llévatelo, por favor, de nuestras mentes, de nuestro corazón, y haznos comprender de que no es por lo que ofrendemos, por el tiempo que demos, por la cantidad de horas que vengamos a la iglesia, por la buena caridad, por nada de esto. Ayúdanos a comprender de que es por tu gracia, es solamente por tu gracia que podemos alcanzar salvación y justificación delante de ti, a través de ti. Te damos gloria a ti, bendito Rey. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén.